Todo lo que te enseñaron sobre la gravedad estaba equivocado. No es una fuerza que te atrae hacia abajo. No es el planeta tirando de ti. De hecho, en este preciso momento, mientras sientes el suelo sólido bajo tus pies, no estás siendo empujado hacia la Tierra. La verdad es mucho más extraña. El espacio mismo está curvado a tu alrededor. Y tú estás cayendo, perpetuamente cayendo, pero el suelo te impide completar esa caída. Suena como ciencia ficción, pero es la realidad del universo, según Albert Einstein. Hoy descubrirás por qué la gravedad no es lo que pensabas, y cómo esta revelación cambió completamente nuestra comprensión del cosmos. Si te fascinan los misterios más profundos de la física, no olvides suscribirte al canal. Para entender por qué esta afirmación es tan revolucionaria, primero necesitamos entender qué creíamos que era la gravedad antes de Einstein. Y esa historia comienza con un hombre cuyo nombre es sinónimo de genio científico: Isaac Newton. En el año 1666, según cuenta la leyenda, Newton estaba sentado bajo un manzano en su granja familiar en Woolsthorpe, Inglaterra, cuando una manzana cayó cerca de él. Este evento mundano desencadenó una pregunta extraordinaria en su mente. Si la gravedad hace que la manzana caiga hacia la Tierra, ¿podría la misma fuerza extenderse mucho más allá, quizás hasta la Luna? Era una idea radical para su época. La gente generalmente creía que las leyes que gobernaban los cielos eran fundamentalmente diferentes de las que gobernaban la Tierra. El cosmos celestial era perfecto, eterno, divino. La Tierra era imperfecta, cambiante, mundana. Pero Newton propuso algo revolucionario: una sola ley universal que gobernaba tanto las manzanas que caen como los planetas que orbitan. En 1687, Newton publicó su obra maestra, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, donde formuló su ley de gravitación universal. La ley era elegantemente simple. Cada objeto en el universo atrae a todos los demás objetos con una fuerza proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Matemáticamente se expresa como F igual a G por M1 por M2 dividido por R al cuadrado. Donde F es la fuerza gravitacional, G es la constante gravitacional universal, M1 y M2 son las masas de los dos objetos, y R es la distancia entre sus centros. Esta fórmula funcionaba increíblemente bien. Explicaba por qué las manzanas caen. Explicaba por qué la Luna orbita la Tierra. Predecía con precisión asombrosa los movimientos de los planetas alrededor del Sol. De hecho, fue tan exitosa que cuando los astrónomos notaron irregularidades en la órbita de Urano, usaron la ley de Newton para predecir la existencia y ubicación de un planeta previamente desconocido: Neptuno. Cuando apuntaron sus telescopios a esa ubicación en 1846, allí estaba Neptuno, exactamente donde las 900 matemáticas de Newton decían que debería estar. Era un triunfo espectacular. La ley de gravitación universal de Newton se convirtió en la piedra angular de la física durante más de 200 años. Parecía ser una verdad fundamental del universo. Pero había un problema. Un misterio profundo en el corazón de la teoría de Newton que él mismo reconoció pero no pudo resolver. La gravedad, según Newton, actuaba instantáneamente a través de distancias arbitrariamente grandes. Si el Sol desapareciera repentinamente, la Tierra inmediatamente saldría de su órbita, a pesar de estar a 150 millones de kilómetros de distancia. Esto molestaba profundamente a Newton. ¿Cómo puede una fuerza actuar donde no está? ¿Cómo puede el Sol aquí influir en la Tierra, allá, sin nada entre ellos transmitiéndose la influencia? Newton llamó a esto acción a distancia y admitió francamente que no tenía explicación para ello. En una carta famosa, Newton escribió: que la gravedad sea innata, inherente y esencial a la materia, de modo que un cuerpo pueda actuar sobre otro a distancia a través del vacío, sin la mediación de nada más, me parece un absurdo tan grande que creo que ningún hombre que tenga facultad competente de pensar en asuntos filosóficos puede caer en él. Sin embargo,
A pesar de esta incomodidad filosófica, la teoría de Newton funcionaba tan bien en la práctica que la mayoría de los científicos simplemente aceptaron la acción a distancia como un hecho misterioso de la naturaleza. «No invento hipótesis», dijo Newton. Su trabajo era describir cómo funcionaba la gravedad, no necesariamente por qué. Y así las cosas permanecieron durante más de 2 siglos. La gravedad era una fuerza. Punto. Tiraba de los objetos entre sí a través del vacío. Funcionaba instantáneamente. Y aunque nadie entendía realmente el mecanismo, las matemáticas funcionaban perfectamente. Pero a finales del siglo XIX y principios del XX comenzaron a aparecer grietas en esta comprensión perfecta. Había anomalías pequeñas, pero persistentes, que la gravedad newtoniana no podía explicar completamente. La más famosa era la órbita de Mercurio. Mercurio, el planeta más cercano al Sol, tiene una órbita elíptica que precesiona lentamente, lo que significa que el punto más cercano de su órbita al Sol se desplaza gradualmente con el tiempo. La mayoría de esta precesión podía explicarse por las influencias gravitacionales de otros planetas usando la teoría de Newton, pero había un pequeño exceso, 43 segundos de arco por siglo, que permanecía sin explicación. 43 segundos de arco pueden no sonar como mucho, es menos de 1/100ª de grado por siglo, pero en ciencia, incluso las discrepancias más pequeñas entre teoría y observación son pistas de que algo fundamental está mal. Los astrónomos buscaron explicaciones. Quizás había un planeta no descubierto aún más cerca del Sol, al que llamaron Vulcano. Pero nunca se encontró. La anomalía permaneció, una pequeña astilla en la teoría perfecta de Newton. Mientras tanto, en otras áreas de la física estaba ocurriendo una revolución. En 1864, James Clerk Maxwell había unificado la electricidad y el magnetismo en una sola teoría electromagnética. Sus ecuaciones predecían que la luz era una onda electromagnética que viajaba a una velocidad finita, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Esto creó una tensión con la gravedad newtoniana. Si las ondas electromagnéticas viajaban a velocidad finita, ¿por qué la gravedad actuaba instantáneamente? Y había otra pregunta inquietante. Las ecuaciones de Maxwell funcionaban de la misma manera para todos los observadores, moviéndose a velocidad constante. Esto se llamaba invariancia de Lorentz. Pero las ecuaciones de Newton para la gravedad no tenían esta propiedad. Algo tenía que ceder. En 1905, un joven empleado de oficina de patentes en Berna, Suiza, llamado Albert Einstein, publicó un artículo que sacudió los cimientos de la física. Era su teoría de la relatividad especial. Einstein demostró que el espacio y el tiempo no son absolutos, sino que se entretejen en una sola entidad llamada espacio-tiempo. Demostró que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, independientemente de cómo se estén moviendo. Y demostró que nada puede viajar más rápido que la luz. Esta última conclusión planteaba un problema directo para la gravedad newtoniana. Si nada puede viajar más rápido que la luz, entonces la gravedad no puede actuar instantáneamente. Debe haber algún retraso, alguna velocidad finita a la que se propaga la influencia gravitacional. Einstein se dio cuenta de que necesitaba una nueva teoría de la gravedad, una que fuera consistente con la relatividad especial. Pasó los siguientes 10 años, de 1905 a 1915, luchando con este problema. Fue el trabajo más difícil de su vida, un viaje intelectual que lo empujó al límite absoluto de sus capacidades. El avance llegó cuando Einstein tuvo lo que más tarde llamó el pensamiento más feliz de mi vida. Estaba sentado en su oficina de patentes en 1907 cuando imaginó a una persona cayendo libremente desde el techo de una casa. Esa persona, durante su caída, no sentiría su propio peso. En su marco de referencia estaría en reposo, flotando, sin experimentar gravedad en absoluto. Esta imagen mental simple contenía una verdad profunda. Dentro de un marco de referencia en caída libre, la gravedad desaparece localmente. Es como si no existiera. Einstein se dio cuenta
de que esto era más que una curiosidad. Era una pista fundamental sobre la verdadera naturaleza de la gravedad. Pero aún le tomó 8 años más de trabajo intenso convertir esta intuición en una teoría matemática completa. Einstein tuvo que aprender nuevas matemáticas, geometría diferencial y cálculo tensorial, áreas que nunca había estudiado formalmente. Tuvo que colaborar con matemáticos. Tuvo que cometer errores, retroceder, repensar sus suposiciones fundamentales una y otra vez. Finalmente, en noviembre de 1915, Einstein presentó su obra maestra, la teoría de la relatividad general. Y en el corazón de esta teoría había una idea que era tan simple de enunciar como revolucionaria en sus implicaciones. La gravedad no es una fuerza en absoluto, es geometría. ¿Qué significa exactamente que la gravedad es geometría? Esta es la pregunta que necesitamos desentrañar, porque la respuesta cambia fundamentalmente cómo entendemos el universo. Empecemos con una analogía que el mismo Einstein usaba frecuentemente. Imagina una lámina de goma estirada y plana, como un trampolín. Esta superficie representa el espacio-tiempo cuando no hay masa presente. Ahora, coloca una bola de boliche pesada en el centro de esta lámina. La lámina se hundirá, creando una depresión, una curvatura alrededor de la bola. Si ahora haces rodar una canica por el borde de esta lámina, no viajará en línea recta. En cambio, seguirá la curvatura creada por la bola de boliche. Podría empezar a orbitar alrededor de la depresión o podría caer directamente hacia la bola de boliche. Y aquí está la parte crucial. Desde la perspectiva de la canica, está siguiendo la trayectoria más recta posible. No está siendo atraída por ninguna fuerza. Simplemente está siguiendo la geometría del espacio curvado. Esta es la esencia de la relatividad general de Einstein. Los objetos masivos como planetas, estrellas y galaxias curvan el espacio-tiempo a su alrededor. Y otros objetos se mueven a través de este espacio-tiempo curvado, siguiendo trayectorias que llamamos geodésicas, los caminos más rectos posibles a través de un espacio curvado. Cuando estás parado en la superficie de la Tierra, no estás siendo atraído hacia abajo por una fuerza gravitacional. Más bien, la masa de la Tierra ha curvado el espacio-tiempo a tu alrededor, y tú naturalmente seguirías una trayectoria cayendo hacia el centro de la Tierra. Pero no puedes completar esa caída, porque el suelo está en el camino, empujándote hacia arriba. Esa sensación de peso que sientes no es la gravedad tirando de ti hacia abajo, es el suelo empujándote hacia arriba, impidiéndote seguir tu trayectoria natural a través del espacio-tiempo curvado. Esto suena extraño, pero explica algo que Newton nunca pudo. ¿Por qué todos los objetos caen a la misma velocidad, independientemente de su masa? Galileo Galilei había demostrado esto experimentalmente en el siglo XVI. Según cuenta la leyenda, dejó caer objetos de diferentes pesos desde la torre inclinada de Pisa y observó que golpeaban el suelo simultáneamente. En la teoría de Newton, esto era una coincidencia extraordinaria. La gravedad tira de objetos, más masivos con más fuerza, pero los objetos más masivos también tienen más inercia, más resistencia a ser acelerados. Por una coincidencia asombrosa, estos dos efectos se cancelan exactamente, resultando en que todos los objetos caen a la misma velocidad. Newton lo llamó el principio de equivalencia entre masa gravitacional y masa inercial, pero no tenía explicación de por qué debería ser cierto. Para Einstein no había coincidencia. Si la gravedad es simplemente la curvatura del espacio-tiempo, entonces todos los objetos siguen las mismas geodésicas, a través de ese espacio-tiempo curvado, independientemente de su masa. Una pluma y un martillo, si se dejan caer en el vacío sin resistencia del aire, caerán exactamente a la misma velocidad, porque ambos están siguiendo la misma geometría del espacio-tiempo curvado. De hecho, esta predicción fue probada dramáticamente durante la misión Apolo 15 en 1971. El astronauta David Scott realizó un experimento en la Luna, donde no hay atmósfera. Dejó caer un martillo geológico y una pluma de halcón simultáneamente, y millones de personas vieron en televisión
cómo golpeaban la superficie lunar exactamente al mismo tiempo. Fue una demostración hermosa del principio de equivalencia de Einstein, pero la relatividad general no solo explicaba viejos misterios, también hacía predicciones nuevas y audaces que podían ser probadas. La primera y más famosa de estas predicciones involucraba el doblamiento de la luz por la gravedad. Si la gravedad es curvatura del espacio-tiempo, entonces no solo la materia debería seguir trayectorias curvadas cerca de objetos masivos. La luz también debería hacerlo. Incluso aunque la luz no tiene masa, viaja a través del espacio-tiempo, y si el espacio-tiempo está curvado, la trayectoria de la luz debería curvarse. Newton también había predicho que la luz podría ser doblada por la gravedad, tratando los fotones como si tuvieran una pequeña masa. Pero la relatividad general de Einstein predecía un doblamiento exactamente el doble de fuerte que la teoría de Newton. En 1919, solo 4 años después de que Einstein publicara su teoría, se presentó la oportunidad perfecta para probar esta predicción. Habría un eclipse solar total visible desde África y Sudamérica. Durante un eclipse, las estrellas cercanas al Sol en el cielo se vuelven visibles. Si la luz de esas estrellas se dobla al pasar cerca del Sol, entonces las estrellas aparecerían ligeramente desplazadas de sus posiciones normales. El astrónomo británico Arthur Eddington lideró expediciones a la isla Príncipe frente a la costa de África y a Sobral, en Brasil, para fotografiar el eclipse. Las condiciones no eran ideales. Hubo nubes, equipos que funcionaban mal, pero Eddington logró capturar imágenes utilizables. Cuando analizó las fotografías, comparando las posiciones de las estrellas durante el eclipse con sus posiciones normales, encontró que las estrellas cerca del borde del Sol aparecían desplazadas exactamente en la cantidad que Einstein había predicho. La luz se había doblado al pasar cerca del Sol, no por la cantidad newtoniana, sino por el doble, exactamente como la relatividad general requería. El anuncio de este resultado en noviembre de 1919 fue una sensación mundial. Los titulares declaraban: «Revolución en la ciencia, nueva teoría del universo, las ideas de Newton derrocadas». De la noche a la mañana, Einstein se convirtió en una celebridad global, el científico más famoso del mundo. Pero el doblamiento de la luz era solo el comienzo. La relatividad general también explicaba perfectamente esa molesta anomalía en la órbita de Mercurio. Cuando Einstein calculó la precesión de la órbita de Mercurio usando su nueva teoría, obtuvo 43 segundos de arco por siglo, exactamente el exceso inexplicado que había desconcertado a los astrónomos durante décadas. Años más tarde, Einstein recordó que cuando vio que sus ecuaciones producían este número, sintió que algo se rompía dentro de él. Fue uno de los momentos más emocionantes de su vida. Había otra predicción sorprendente: la dilatación del tiempo gravitacional. Según la relatividad general, el tiempo transcurre más lentamente en campos gravitacionales más fuertes. Un reloj en la superficie de la Tierra, donde el campo gravitacional es más fuerte, correrá más lentamente que un reloj a gran altitud, donde el campo gravitacional es más débil. Este efecto es minúsculo bajo condiciones normales en la Tierra, pero es medible con relojes atómicos lo suficientemente precisos. En 1971, los físicos Joseph Haffel y Richard Keating realizaron un experimento ahora famoso. Volaron relojes atómicos alrededor del mundo en aviones comerciales y luego los compararon con relojes atómicos que permanecieron en el suelo. Los relojes que volaron mostraban diferencias de tiempo pequeñas, pero exactamente medibles, consistentes con las predicciones de la relatividad general. Hoy, este efecto no es solo una curiosidad científica, es prácticamente importante. El sistema de posicionamiento global, GPS, depende de satélites que orbitan la Tierra a aproximadamente 20.000 kilómetros de altitud. A esa altitud, la gravedad es más débil que en la superficie, por lo que los relojes en los satélites corren más rápido que los relojes en la Tierra. El efecto es pequeño, solo unos 45 microsegundos por día, pero si no se corrigiera, el GPS acumularía errores de aproximadamente 10 kilómetros por día.
Cada vez que usas un navegador GPS en tu teléfono o en tu automóvil, estás confiando en que los ingenieros hayan tenido en cuenta la relatividad general de Einstein. Tu capacidad de navegar con precisión depende de entender que la gravedad no es una fuerza, sino la curvatura del espacio-tiempo. Pero quizás la predicción más dramática de la relatividad general involucra objetos que ni siquiera existían conceptualmente en la época de Einstein. Los agujeros negros. Si curvas el espacio-tiempo lo suficiente, puedes crear una región donde la curvatura se vuelve tan extrema que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Esto es un agujero negro. No es un objeto en el espacio, es una región del espacio-tiempo tan distorsionada que ha creado un horizonte de eventos, un punto de no retorno. El concepto de agujeros negros surgió casi inmediatamente de las ecuaciones de Einstein. En 1916, solo meses después de que Einstein publicara su teoría, el físico alemán Karl Schwarzschild encontró una solución exacta a las ecuaciones de campo de Einstein, que describía el espacio-tiempo alrededor de una masa esférica. Cuando llevó esta solución a su extremo lógico, describía lo que ahora llamamos un agujero negro. Einstein mismo estaba profundamente escéptico de que tales objetos pudieran existir realmente en la naturaleza. Parecían demasiado extraños, demasiado extremos. Pero la naturaleza no comparte nuestras intuiciones sobre lo que es demasiado extraño. En 1964, los astrónomos descubrieron la primera evidencia convincente de un agujero negro, una fuente de rayos X llamada Cygnus X1, donde la materia parecía estar cayendo en espiral hacia un objeto invisible increíblemente masivo y compacto. Desde entonces, hemos descubierto que los agujeros negros son comunes en el universo. Hay agujeros negros de masa estelar, formados cuando estrellas masivas colapsan. Y hay agujeros negros supermasivos en los centros de la mayoría de las galaxias, incluyendo la nuestra, algunos con masas de miles de millones de veces la del Sol. En 2019, el Event Horizon Telescope, una colaboración de radiotelescopios en todo el mundo, capturó la primera imagen real de un agujero negro, mostrando la sombra del horizonte de eventos contra el brillo de la materia sobrecalentada cayendo hacia él. Era una confirmación visual directa de una de las predicciones más extremas de la relatividad general. Hay otra predicción asombrosa de la relatividad general que tardó un siglo completo en confirmarse: las ondas gravitacionales. Si el espacio-tiempo puede curvarse, entonces también puede ondular, como la superficie de un estanque cuando arrojas una piedra en él. Einstein predijo en 1916 que cuando objetos masivos se aceleran violentamente, particularmente cuando orbitan entre sí o colisionan, deberían crear ondas que viajan a través del espacio-tiempo a la velocidad de la luz. Estas ondas gravitacionales estirarían y comprimirían el espacio mismo mientras pasaban. Pero Einstein también calculó que estas ondas serían increíblemente débiles. Incluso los eventos cósmicos más cataclísmicos producirían ondas gravitacionales que solo distorsionarían el espacio en cantidades minúsculas al llegar a la Tierra. De hecho, Einstein dudaba de que alguna vez pudieran ser detectadas. Parecía estar más allá de las capacidades de cualquier tecnología imaginable. Durante décadas, las ondas gravitacionales permanecieron como predicciones puramente teóricas. Algunos físicos incluso dudaban de que fueran reales, argumentando que podrían ser solo artefactos matemáticos de las ecuaciones sin existencia física real. Pero en los años 70 y 80, los científicos comenzaron a detectar evidencia indirecta de su existencia. En 1974, los astrónomos Russell Hulse y Joseph Taylor descubrieron un sistema binario de púlsares, dos estrellas de neutrones increíblemente densas orbitándose entre sí a velocidades vertiginosas. Según la relatividad general, este sistema debería estar perdiendo energía al emitir ondas gravitacionales, lo que haría que la órbita se contraiga gradualmente. Hulse y Taylor monitorearon este sistema durante años, midiendo con precisión exquisita cómo cambiaba la órbita con el tiempo. Y encontraron exactamente lo que Einstein había predicho. La órbita se estaba contrayendo precisamente a la velocidad que la relatividad general requería,
si el sistema estaba perdiendo energía a través de ondas gravitacionales. Este descubrimiento les valió el Premio Nobel de Física en 1993. Pero la evidencia indirecta no era lo mismo que la detección directa. Los científicos querían capturar las ondas gravitacionales pasando a través de la Tierra, medir directamente cómo distorsionaban el espacio-tiempo, y para hacer eso necesitarían construir uno de los instrumentos científicos más sensibles jamás concebidos. El proyecto se llamó LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferómetro Láser. Consiste en dos detectores idénticos, uno en Hanford, Washington, y otro en Livingston, Luisiana, separados por más de 3.000 kilómetros. Cada detector tiene dos brazos perpendiculares de 4 kilómetros de longitud. La idea es brillante en su simplicidad. Los rayos láser viajan de ida y vuelta por cada brazo del detector. Cuando una onda gravitacional pasa, estira el espacio en una dirección y lo comprime en la dirección perpendicular. Esto hace que un brazo se alargue ligeramente mientras el otro se acorta, lo que se puede detectar midiendo las diferencias en los tiempos de viaje del láser. Pero aquí está el desafío asombroso. Las distorsiones que buscan detectar son incomprensiblemente pequeñas. Una onda gravitacional típica que llega a la Tierra desde un evento cósmico distante cambiaría la longitud de un brazo de 4 kilómetros en menos de una 10.000ª del diámetro de un protón. Es como intentar medir un cambio del ancho de un cabello humano en la distancia a la estrella más cercana. Para lograr esta sensibilidad increíble, LIGO tuvo que superar desafíos tecnológicos extraordinarios. Los espejos tenían que ser perfectos a nivel atómico. El vacío en los tubos del detector tenía que ser casi absoluto. El sistema tenía que estar aislado de vibraciones sísmicas, tráfico vehicular cercano, incluso las olas del océano a kilómetros de distancia. Tomó décadas y cientos de millones de dólares desarrollar la tecnología necesaria. LIGO comenzó a operar a principios de los años 2000, pero no detectó nada. Los científicos pasaron años mejorando la sensibilidad, un proceso llamado Advanced LIGO. Finalmente, en septiembre de 2015, después de que el detector mejorado acababa de ponerse en línea, sucedió. El 14 de septiembre de 2015, a las 9:40 de la mañana hora central, ambos detectores de LIGO captaron una señal. Primero llegó al detector de Livingston, luego 7 milisegundos después al detector de Hanford. La señal duró solo una fracción de segundo, un chirrido que comenzó bajo y se elevó en frecuencia e intensidad antes de desaparecer. Los científicos de LIGO sabían inmediatamente que esto era especial. El patrón de la señal coincidía exactamente con lo que la relatividad general predecía para dos agujeros negros orbitando uno al otro cada vez más rápido, acercándose en espiral, hasta que finalmente chocaron y se fusionaron en un solo agujero negro más grande. Al analizar la señal, pudieron extraer detalles asombrosos. Los dos agujeros negros tenían masas de aproximadamente 29 y 36 veces la masa del Sol. Estaban orbitando entre sí a velocidades que alcanzaban la mitad de la velocidad de la luz. Cuando colisionaron, convirtieron tres masas solares de energía pura en ondas gravitacionales, más energía de la que todas las estrellas del universo observable estaban emitiendo en ese mismo instante. Y todo esto había sucedido hace 1.300 millones de años, tan lejos que la luz y las ondas gravitacionales tardaron 1.300 millones de años en llegar a la Tierra. LIGO había detectado la colisión de dos agujeros negros que ocurrió cuando las formas de vida más complejas en la Tierra eran algas multicelulares. El anuncio de esta detección en febrero de 2016 fue un momento histórico en la ciencia. Un siglo después de que Einstein predijera las ondas gravitacionales, habían sido finalmente detectadas directamente. Era una validación espectacular de la relatividad general en sus condiciones más extremas, donde la gravedad es más fuerte y la curvatura del espacio-tiempo es más intensa. Los líderes de LIGO, Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne, fueron galardonados con el Premio Nobel de Física en 2017. Pero más allá de los premios y el reconocimiento,
LIGO había abierto una ventana completamente nueva al universo. Por primera vez podíamos escuchar eventos cósmicos a través de ondas gravitacionales, no solo verlos a través de luz. Desde entonces, LIGO y otros detectores similares han detectado docenas de eventos de ondas gravitacionales, colisiones de agujeros negros, colisiones de estrellas de neutrones y posiblemente eventos aún más exóticos. Cada detección proporciona una prueba más de la relatividad general y nos enseña algo nuevo sobre los objetos más extremos del universo. Una de las detecciones más emocionantes ocurrió en agosto de 2017, cuando LIGO detectó ondas gravitacionales de la colisión de dos estrellas de neutrones. Por primera vez, este evento también fue observado por telescopios tradicionales que detectaron una explosión de luz y otras radiaciones. Ver el mismo evento en ondas gravitacionales y en luz permitió a los astrónomos estudiar la colisión de maneras nunca antes posibles. Esta observación confirmó que las colisiones de estrellas de neutrones son el lugar donde se forjan muchos de los elementos pesados del universo, como el oro y el platino. Los átomos de oro en tu anillo de bodas, si tienes uno, probablemente fueron creados en la colisión cataclísmica de dos estrellas de neutrones hace miles de millones de años, un evento que envió ondas gravitacionales propagándose a través del cosmos. Pero a pesar de todos estos éxitos espectaculares, hay algo que necesitamos reconocer. La relatividad general, por perfecta que parezca, probablemente no es la historia completa. Hay fenómenos en el universo que la relatividad general no puede explicar completamente por sí sola. Uno de los misterios más grandes es la materia oscura. Las observaciones de galaxias y cúmulos de galaxias muestran que contienen mucha más masa de la que podemos ver en forma de estrellas, planetas y gas. Algo invisible está proporcionando gravedad adicional, manteniendo unidas a las galaxias. Lo llamamos materia oscura, pero en realidad no sabemos qué es. Algunos científicos se preguntan si la materia oscura es realmente materia invisible, o si podría ser una señal de que necesitamos modificar la relatividad general a escalas galácticas. Hay teorías alternativas como MOND, Modified Newtonian Dynamics, dinámicas newtoniana modificada, que intentan explicar las observaciones modificando las leyes de la gravedad en lugar de postular materia invisible. Hasta ahora, estas teorías no han tenido tanto éxito como el concepto estándar de materia oscura, pero el debate continúa. Hay también energía oscura, otro misterio profundo. Las observaciones de supernovas distantes en los años 90 revelaron que la expansión del universo se está acelerando. Algo está empujando al espacio a expandirse más y más rápido. Lo llamamos energía oscura y constituye aproximadamente el 68% de toda la energía del universo. Pero no tenemos idea de qué es realmente. La relatividad general puede acomodar la energía oscura a través de algo llamado la constante cosmológica, un término que el mismo Einstein introdujo y luego rechazó. Pero no explica por qué la constante cosmológica tiene el valor que tiene, o qué es físicamente la energía oscura. Y luego está el problema de la gravedad cuántica. La relatividad general describe la gravedad brillantemente a escalas grandes: planetas, estrellas, galaxias, el universo entero. Pero a escalas muy pequeñas, las escalas de átomos y partículas subatómicas, el universo está gobernado por la mecánica cuántica, una teoría completamente diferente con reglas completamente diferentes. El problema es que la relatividad general y la mecánica cuántica son fundamentalmente incompatibles. No puedes simplemente combinarlas. Cuando intentas aplicar ambas teorías simultáneamente, como tendrías que hacer en el centro de un agujero negro o en los primeros momentos del Big Bang, las matemáticas se rompen. Obtienes infinitos sin sentido. Los físicos han estado buscando durante décadas una teoría de la gravedad cuántica, una teoría que unifique la relatividad general con la mecánica cuántica en un marco coherente. Hay candidatos: la teoría de cuerdas, la gravedad cuántica de bucles y otras. Pero hasta ahora, ninguna ha sido completamente exitosa, y ninguna ha sido confirmada experimentalmente.
Entonces, aunque la relatividad general de Einstein es extraordinariamente exitosa, probablemente es solo una aproximación de una teoría más profunda que aún no hemos descubierto. Al igual que la gravedad de Newton era una aproximación de la relatividad general de Einstein, válida bajo ciertas condiciones pero incompleta, la relatividad general probablemente será reemplazada algún día por algo aún más fundamental. Ahora que entendemos que la gravedad es geometría, que el espacio-tiempo se curva alrededor de objetos masivos, surge una pregunta fascinante. ¿Cómo cambia esto nuestra experiencia cotidiana del mundo? La respuesta es, de maneras que son sutiles pero profundas. Empecemos con algo tan simple como estar de pie. Cuando estás parado en el suelo, probablemente sientes que estás en reposo, quieto, estacionario. Pero según la relatividad general, eso no es cierto en absoluto. En realidad, estás siendo acelerado constantemente hacia arriba, por el suelo bajo tus pies. Piénsalo de esta manera. Si no hubiera suelo, caerías libremente hacia el centro de la Tierra, siguiendo una geodésica a través del espacio-tiempo curvado. En ese estado de caída libre, estarías verdaderamente en reposo desde la perspectiva de la relatividad general. No sentirías gravedad. Flotarías sin peso, exactamente como los astronautas en órbita. Pero el suelo interrumpe tu caída libre. Te empuja constantemente hacia arriba, acelerándote lejos de la trayectoria natural que seguirías a través del espacio-tiempo curvado. Esa aceleración hacia arriba es lo que sientes como peso. No es la Tierra tirando de ti hacia abajo, es el suelo empujándote hacia arriba. Esta inversión de perspectiva puede parecer puramente filosófica, pero tiene consecuencias reales. Por ejemplo, explica por qué los astronautas en órbita experimentan ingravidez. No es porque estén más allá del alcance de la gravedad. De hecho, la gravedad a la altitud de la Estación Espacial Internacional es solo ligeramente más débil que en la superficie terrestre, aproximadamente 88% tan fuerte. Los astronautas flotan porque están en caída libre continua. La estación espacial y todo dentro de ella está cayendo constantemente hacia la Tierra, pero también se está moviendo lateralmente tan rápido que sigue faltando la Tierra, curvándose alrededor del planeta en una órbita. No hay suelo empujándolos hacia arriba, interrumpiendo su caída libre, por lo que experimentan ingravidez. Están siguiendo libremente las geodésicas del espacio-tiempo curvado. Hay otra implicación fascinante de la curvatura del espacio-tiempo. Afecta cómo experimentamos el tiempo. Ya mencionamos la dilatación del tiempo gravitacional, cómo los relojes corren más lentamente en campos gravitacionales más fuertes. Pero vale la pena profundizar en lo extraño que es esto realmente. Imagina dos gemelos idénticos. Uno vive toda su vida en el nivel del mar. El otro vive en la cima de una montaña alta. El gemelo en la montaña, estando más lejos del centro de la Tierra, donde el campo gravitacional es ligeramente más débil, experimentará el tiempo transcurriendo ligeramente más rápido que su gemelo al nivel del mar. El efecto es minúsculo. Después de una vida de 80 años, el gemelo de la montaña habría envejecido aproximadamente 90 millonésimas de segundo más que el gemelo del nivel del mar. Pero es medible con relojes atómicos modernos, y es absolutamente real. Esto significa que tu cabeza está envejeciendo más rápido que tus pies. La diferencia es incomprensiblemente pequeña, solo unos 90.000 millonésimos de segundo durante una vida entera, pero existe. El tiempo realmente transcurre a diferentes velocidades, en diferentes lugares, dependiendo de qué tan curvado esté el espacio-tiempo. Esta variación en el flujo del tiempo crea efectos extraños cerca de objetos extremadamente masivos. Cerca del horizonte de eventos de un agujero negro, donde la curvatura del espacio-tiempo se vuelve extrema, la dilatación del tiempo se vuelve dramática. Si pudieras de alguna manera observar a alguien cayendo en un agujero negro desde una distancia segura, los verías moverse cada vez más lentamente a medida que se acercan al horizonte de eventos. Su reloj parecería ralentizarse. La luz que emiten se desplazaría cada vez más hacia el rojo. Desde tu perspectiva, nunca los verías cruzar realmente el horizonte de eventos. Parecerían congelarse en el tiempo.
su imagen volviéndose cada vez más tenue y más roja, hasta desaparecer por completo. Pero desde su propia perspectiva, cruzarían el horizonte de eventos en un tiempo finito y continuarían cayendo hacia la singularidad en el centro. Esta diferencia en perspectivas no es una ilusión o un truco. Ambas son igualmente reales. El tiempo realmente es relativo, no absoluto. No hay una respuesta correcta única a preguntas como ¿cuánto tiempo tardó en caer en el agujero negro? La respuesta depende de quién esté midiendo. La curvatura del espacio-tiempo también afecta cómo vemos el universo. Cuando miramos objetos distantes en el espacio, la luz de esos objetos ha viajado a través del espacio-tiempo curvado, y su trayectoria puede ser doblada por objetos masivos en el camino. Esto crea un fenómeno llamado lente gravitacional. Si una galaxia masiva se encuentra entre nosotros y un objeto más distante, la luz del objeto distante puede ser doblada alrededor de la galaxia intermedia, a menudo creando múltiples imágenes del mismo objeto o arcos y anillos de luz distorsionados. Es como si el universo tuviera lentes cósmicas hechas no de vidrio, sino de espacio-tiempo curvado. Los astrónomos usan el efecto de lente gravitacional como una herramienta. Al estudiar cómo se distorsiona la luz de objetos distantes, pueden mapear la distribución de masa en el universo, incluyendo la materia oscura invisible que no emite luz. La lente gravitacional ha proporcionado algunas de las evidencias más fuertes de que la materia oscura realmente existe. Una de las aplicaciones más espectaculares de la lente gravitacional se llama el telescopio de Einstein. Cuando múltiples galaxias o cúmulos de galaxias se alinean correctamente, pueden actuar como una lente cósmica masiva, magnificando la luz de objetos aún más distantes detrás de ellas. Esto permite a los astrónomos ver galaxias tan distantes y tenues que serían completamente invisibles de otra manera. Pero quizás el efecto más profundo de vivir en un universo de espacio-tiempo curvado es cómo cambia nuestra comprensión de la realidad misma. En la física newtoniana, el espacio era como un escenario fijo, absoluto, inmutable, sobre el cual se desarrollaban los eventos. El tiempo fluía uniformemente, igual para todos en todas partes. La relatividad general de Einstein demolió esta imagen. El espacio y el tiempo no son absolutos, son dinámicos, flexibles, entrelazados. La geometría del espacio-tiempo no es fija, sino que es moldeada por la materia y la energía dentro de ella. Y esa geometría, a su vez, determina cómo se mueven la materia y la energía. El físico John Wheeler lo expresó elegantemente. El espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. La materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. Es una relación circular, una danza cósmica donde la geometría y el contenido del universo se influencian constantemente entre sí. Esta visión tiene implicaciones filosóficas profundas. Significa que el universo no es una colección de objetos existiendo en un espacio preexistente. En cambio, el espacio mismo es parte del universo, tan dinámico y evolutivo como la materia dentro de él. El Big Bang no fue una explosión en el espacio, fue una explosión del espacio mismo. También significa que preguntas como ¿qué hay más allá del universo? O ¿qué había antes del Big Bang? Pueden no tener sentido de la manera que intuitivamente pensamos que deberían. Si el espacio y el tiempo son parte del universo, entonces más allá y antes son conceptos que solo tienen significado dentro del universo. Es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta en sí contiene una confusión conceptual. Hay otra forma en que la relatividad general cambia nuestra comprensión de la causalidad y la conexión. En la física newtoniana, dos eventos están conectados causalmente si uno puede influir en el otro, y esto podría suceder instantáneamente a través de cualquier distancia. Pero en la relatividad, nada puede viajar más rápido que la luz, ni siquiera las influencias gravitacionales. Esto crea una estructura de conos de luz en el espacio-tiempo. Para cualquier evento dado, hay una región del espacio-tiempo que puede ser influenciada por ese evento, el futuro cono de luz, y una región que podría haber influenciado ese evento, el pasado cono de luz. Eventos fuera de estos conos de luz
están causalmente desconectados, no pueden influenciarse entre sí de ninguna manera. Esta estructura de causalidad limitada es fundamental para cómo funciona el universo. Significa que la información tiene límites estrictos sobre qué tan rápido puede propagarse. Significa que diferentes partes del universo pueden ser, en un sentido muy real, desconectadas unas de otras si están lo suficientemente alejadas. En el contexto del universo en expansión, esto lleva a horizontes. Hay regiones del universo que están tan lejos que su luz aún no ha tenido tiempo de alcanzarnos desde el Big Bang. Esas regiones están más allá de nuestro horizonte cósmico. Podría haber galaxias enteras, quizás incluso civilizaciones, que nunca podremos ver o comunicarnos con ellas porque están demasiado lejos y el universo se está expandiendo demasiado rápido. Y debido a la aceleración de la expansión del universo causada por la energía oscura, este horizonte se está reduciendo. Hay galaxias que podemos ver ahora que eventualmente desaparecerán más allá del horizonte, alejándose de nosotros más rápido que la velocidad de la luz debido a la expansión del espacio entre nosotros. No porque se estén moviendo a través del espacio tan rápido, sino porque el espacio mismo se está expandiendo. En miles de millones de años, los astrónomos en nuestra galaxia mirarán hacia el cielo nocturno y verán solo nuestra propia galaxia y su grupo local de compañeras. Todo lo demás habrá desaparecido más allá del horizonte cósmico. Si esas futuras civilizaciones no tienen nuestros registros históricos, podrían concluir que el universo consiste solo en su galaxia solitaria rodeada de vacío. No tendrían forma de saber sobre los miles de millones de otras galaxias que una vez fueron visibles. Esto nos recuerda que vivimos en un momento especial de la historia cósmica, un momento en que el universo es lo suficientemente joven como para que la luz de galaxias distantes aún pueda alcanzarnos. Estamos viendo un universo más completo, más rico, de lo que las futuras civilizaciones alguna vez podrán ver. Hemos recorrido un largo camino desde esa manzana cayendo en el jardín de Newton. Comenzamos con la idea simple e intuitiva de que la gravedad es una fuerza que tira de los objetos entre sí. Ahora entendemos que la gravedad no es una fuerza en absoluto, sino la manifestación de la geometría del espacio-tiempo curvado por la masa y la energía. Esta transformación en nuestra comprensión representa uno de los saltos conceptuales más profundos en la historia de la ciencia. Einstein no simplemente mejoró la teoría de Newton, la reemplazó con una visión fundamentalmente diferente de la realidad. Y al hacerlo, nos mostró que el universo es mucho más extraño, más hermoso y más profundamente interconectado de lo que jamás imaginamos. Hay algo casi poético en la idea de que la gravedad es geometría. Significa que la arquitectura del cosmos, la forma misma del espacio y el tiempo, está íntimamente conectada con su contenido. El universo no es una colección aleatoria de objetos flotando en un vacío indiferente. Es un tapiz integrado donde la estructura y el contenido son inseparables. Cuando miras las ecuaciones de campo de Einstein, las ecuaciones matemáticas que codifican la relatividad general, ves esta conexión expresada con elegancia concisa. En un lado de la ecuación está la geometría del espacio-tiempo, su curvatura. En el otro lado está la distribución de materia y energía. Están unidos por un signo igual, declarando que son dos descripciones de la misma realidad. El físico teórico Kip Thorne, uno de los fundadores del LIGO, lo expresa así. Las ecuaciones de Einstein son como una piedra roseta que traduce entre el lenguaje de la geometría y el lenguaje de la materia y la energía. Una vez que entiendes este lenguaje, comienzas a ver el universo de una manera completamente nueva. Las estrellas no están simplemente flotando en el espacio. Están creando pozos en el tejido del espacio-tiempo, y otros objetos ruedan dentro de esos pozos. Los planetas no están siendo tirados en órbitas por una fuerza invisible. Están siguiendo los contornos del espacio-tiempo curvado como canicas rodando en un embudo. Incluso la luz, que no tiene masa y no es afectada por fuerzas en el sentido newtoniano, sigue la curvatura del espacio-tiempo. Cuando un rayo de luz pasa cerca del Sol, su trayectoria se dobla, no porque el Sol esté tirando de él, sino porque está siguiendo la geometría más directa disponible a través del espacio-tiempo curvado alrededor del Sol.
Esta visión unificada de la gravedad como geometría también nos ayuda a entender fenómenos que parecerían mágicos desde una perspectiva newtoniana. Los agujeros negros, por ejemplo, no son objetos que tiran de las cosas con una fuerza gravitacional insuperable. Son regiones donde la curvatura del espacio-tiempo se ha vuelto tan extrema que las geodésicas, los caminos a través del espacio-tiempo, todas apuntan hacia adentro. Una vez que cruzas el horizonte de eventos, todos los caminos posibles hacia adelante en el tiempo te llevan hacia la singularidad en el centro. No es que seas tirado hacia adentro, es que hacia afuera ya no existe como dirección temporal futura. Las ondas gravitacionales, también, se vuelven menos misteriosas cuando las entiendes como geometría. No son ondas viajando a través del espacio, son ondas del espacio mismo. Cuando una onda gravitacional pasa a través de ti, no es que algo esté empujando y tirando de ti. Es que la geometría del espacio-tiempo a tu alrededor está ondulando, estirándose en una dirección y comprimiéndose en la perpendicular, y tú simplemente estás siguiendo esa geometría cambiante. Hay una lección filosófica profunda aquí sobre la naturaleza de las revoluciones científicas. Cuando una teoría científica cambia fundamentalmente, no es solo que los números cambien o las fórmulas se actualicen. Es que toda la forma en que conceptualizamos la realidad puede transformarse. Antes de Einstein, espacio y tiempo eran absolutos, fijos, el escenario inmutable donde ocurrían los eventos. Después de Einstein, espacio-tiempo es dinámico, flexible, un participante activo en los eventos físicos. Antes de Einstein, la gravedad era una fuerza misteriosa actuando a distancia. Después de Einstein, la gravedad es geometría. Este tipo de cambio conceptual es difícil. Requiere que abandonemos intuiciones profundamente arraigadas sobre cómo funciona el mundo. Nuestra experiencia cotidiana nos dice que el espacio es plano, que el tiempo fluye uniformemente, que estamos en reposo cuando estamos de pie. La relatividad general nos dice que todas estas intuiciones son aproximaciones que funcionan bien a velocidades bajas y campos gravitacionales débiles, pero que se rompen cuando profundizamos. Y sin embargo, una vez que haces el cambio mental, una vez que realmente comprendes que la gravedad es geometría, el universo comienza a tener sentido de maneras nuevas y profundas. Fenómenos que parecían no relacionados, caída de manzanas, órbitas planetarias, doblez de la luz, dilatación del tiempo, agujeros negros, todos se revelan como manifestaciones de un solo principio subyacente: la curvatura del espacio-tiempo. Esta unificación es lo que hace que una teoría científica sea verdaderamente hermosa. No solo explica los fenómenos que estaba diseñada para explicar, sino que revela conexiones ocultas entre cosas que parecían no tener relación. Muestra que el universo es más simple y más elegante de lo que parecía, que detrás de la aparente complejidad hay principios fundamentales profundos. Einstein pasó años buscando esta elegancia. Revisó y descartó innumerables versiones de sus ecuaciones antes de encontrar la forma final de la relatividad general, y cuando finalmente lo hizo, supo que había encontrado algo especial. La teoría era demasiado hermosa para no ser verdadera, dijo. Tenía esa cualidad de inevitabilidad que caracteriza a las grandes verdades matemáticas. Por supuesto, la belleza matemática por sí sola no hace que una teoría sea correcta. La relatividad general podría haber sido hermosa pero equivocada. Pero resultó ser tanto hermosa como correcta, validada una y otra vez por observaciones y experimentos durante más de un siglo. Y sin embargo, como hemos discutido, probablemente no es la historia final. La relatividad general no puede acomodar la mecánica cuántica. No explica completamente la materia oscura o la energía oscura. Es casi seguro una aproximación de algo más profundo. Pero esto no disminuye el logro de Einstein. Todas las teorías científicas son aproximaciones en algún nivel. La física newtoniana es una aproximación de la relatividad general, válida cuando las velocidades son bajas y los campos gravitacionales son débiles. La relatividad general es probablemente una aproximación de la gravedad cuántica, válida cuando las escalas son grandes comparadas con el nivel cuántico.
Lo importante no es encontrar la teoría final definitiva, que podría no existir. Lo importante es seguir profundizando nuestra comprensión, encontrar aproximaciones cada vez mejores que revelen más de la estructura subyacente de la realidad. Y en ese viaje de descubrimiento, la relatividad general de Einstein es un hito extraordinario. Nos mostró que el universo es fundamentalmente diferente de lo que parece, que el espacio y el tiempo son maleables, que la geometría y la física son dos caras de la misma moneda, que la gravedad no es una fuerza, sino la forma del cosmos. Cuando miras al cielo nocturno ahora, puedes verlo con nuevos ojos. Cada estrella que ves está curvando el espacio-tiempo a su alrededor. La luz de esas estrellas ha viajado a través del espacio-tiempo curvado, siguiendo geodésicas que se doblan y retuercen alrededor de objetos masivos en el camino. El tiempo está pasando a diferentes velocidades en diferentes partes del universo, más rápido donde la gravedad es débil, más lento donde es fuerte. Y tú, parado en la superficie de la Tierra, no estás en reposo. Estás siendo acelerado constantemente hacia arriba por el suelo bajo tus pies, impidiendo que sigas tu trayectoria natural de caída libre a través del espacio-tiempo curvado por la masa de la Tierra. La sensación de peso que sientes no es la Tierra tirando de ti hacia abajo, es el planeta empujándote hacia arriba. Es una perspectiva vertiginosa, en el mejor sentido de la palabra. Cambia cómo entiendes tu lugar en el cosmos. No eres un objeto pasivo siendo tirado por fuerzas invisibles. Eres un viajero siguiendo la geometría del espacio-tiempo, participando en la danza cósmica de masa, energía y curvatura. La próxima vez que dejes caer algo, un bolígrafo, un vaso, lo que sea, toma un momento para apreciar lo que realmente está sucediendo. No es que la Tierra esté tirando del objeto hacia abajo, es que el objeto está siguiendo la trayectoria más recta posible a través del espacio-tiempo curvado. Está haciendo exactamente lo que la geometría del universo le dice que haga. Y cuando veas a un astronauta flotando en la Estación Espacial Internacional, recuerda que no están escapando de la gravedad. Están abrazándola, siguiendo libremente las geodésicas del espacio-tiempo sin que el suelo interrumpa su caída. Están experimentando la gravedad en su forma más pura, no como una fuerza, sino como la estructura misma del espacio y el tiempo. Einstein nos dio un regalo extraordinario, una nueva forma de ver la realidad que es a la vez más extraña y más hermosa que la antigua. Nos mostró que el universo es un lugar donde el espacio se curva, el tiempo se retuerce, y la geometría baila con la materia en una sinfonía cósmica. La gravedad no es una fuerza, es la música del universo, escrita en el lenguaje de la geometría. Y una vez que aprendes a leer ese lenguaje, nunca vuelves a ver el mundo de la misma manera. Si este viaje, a través de la naturaleza más profunda de la gravedad, ha cambiado tu perspectiva sobre la realidad, si te ha hecho mirar el universo con nuevos ojos llenos de asombro, te invito a suscribirte al canal. Porque el cosmos está lleno de maravillas, esperando ser descubiertas, y cada una revela algo nuevo sobre el extraordinario universo en el que vivimos. Gracias por acompañarme en esta exploración de una de las ideas más hermosas de la física. Hasta nuestro próximo viaje a través de los misterios del cosmos.